Vamos a hacer una oración antes de comenzar a alabar a nuestro Señor. Nos falta un cablecito en el proyector, así es que no vamos a tener proyección hoy, pero creo que sabemos todos los cantos, son cantos ya conocidos. Y bueno, vamos a orar primero. Bendito eres Padre, gracias por tus bendiciones y por tu misericordia que nos ha alcanzado. Padre, queremos alabarte y orar solamente a ti, el único Dios verdadero. Gracias por todas tus misericordias, tus bendiciones, oh Dios. Guíanos en este tiempo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se llama Brilla Jesús, creo que hay unos pocos seminarios ahí, lo pueden buscar, Brilla Jesús. Santa verdad.
Y es un deleite cantar al único Rey, al único Salvador, al único que puede dar vida, a Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar, cantemos a Jesús. Amén. Y no hay nadie más, como hemos ya dicho, quien tenga ese poder de rescatar al pecador. Nadie más tiene ese poder de levantar a los muertos. Algo interesante, hermanos, de nuestro Señor, de este Dios a quien nosotros adoramos, es que ninguno puede resistir a su voz. Cuando Lázaro llevaba 3 días ya muerto, una de sus hermanas dice: Señor, hiede ya, lo que nos da a entender que estaba ya en estado de putrefacción. El Señor le llamó y Lázaro salió. Aún los muertos no pueden resistir a su voz, y es precisamente lo que hizo nosotros cuando estábamos muertos espiritualmente, dice Efesios, y cuando Él nos habló, Él abrió nuestros ojos, y gracias a Él tenemos vida en su palabra, en su nombre. Amén. Vamos a cantar Gracia Sublime Es. Thank you.
sentarse. Hace un momento nuestro hermano leyó, uno de sus hermanos, José, escribió Apocalipsis, y pensando en este gran libro también quiero leer una parte de ella, Apocalipsis capítulo 5, capítulo 4. Este capítulo es de una alabanza y una adoración muy grande, pero quiero leer desde el versículo 8, Apocalipsis 4:8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La tierra negra está
privilegio muy grande, en verdad, alabar a nuestro Señor y darle gracias a Él por sus misericordias. Damos gracias, hermanos, por sus misericordias. Nuestra hermana Lucía, gracias a Dios, se encuentra ya mucho mejor. Iba a venir Mati, pero no pudo venir, pero ella agradece al Señor por que ya su, perdón, Isaí, no es Mati, Isaí, ya está mucho mejor y damos gracias a Dios por eso. También por Ruth, gracias por sus operaciones, salió bien, está en su casa ya descansando, hermanos. Bueno, hay tantas cosas por qué agradecer. El día viernes veíamos justamente eso. Hay más cosas por qué agradecer que por qué pedir. Esa es la verdad. Y bueno, pues damos gracias a Dios por esto. Entonces nosotros vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. No sé si hay alguna vez más. Escuchamos la hermana. Agradecer a toda la iglesia, porque este tiempo ha sido de mucho aprendizaje, poner en práctica lo que toda la vida hemos aprendido. Estoy agradecida con Dios porque a pesar de, en mi persona, de conocerle, todo este tiempo que hemos vivido ha sido difícil, ha sido de mucho aprendizaje y incrédula, pero la provisión de Dios ha llegado a nuestra casa. Amén. Y ha sido algo, en verdad, hermanos, aún mi hijo Miguel decía, no sabía yo cómo, y todavía pensaba yo cómo va a llegar, todavía tenía inseguridad, pero Dios obra, hermanos. Agradezco a todos los que estuvieron orando por nosotros. Amén. Ha sido de mucha bendición y pues sigamos, les sigo pidiendo que sigan orando por la vida de Miguel. Son procesos muy difíciles, pero en medio de todo dice el Señor que Él peleará con nosotros. Amén. Y pues agradecida nuevamente, es una emoción brutal de saber poder estar aquí. Bueno, pues abrazos a todos. Dios les bendiga. Amén. Pues en esto que está hablando me acordé de dos cosas. Uno, ¿quién nos ayuda en el aseo para este fin de mes? Esta semana que viene, estamos, alguien yo, hermano Jorge, gracias, hermano. Entonces, bueno, sería todo así, pues, hermano Jorge, vamos a escuchar la... Sí, dije dos cosas, ¿verdad? Y nomás dije una. Los que hayan puesto así en su corazón dar su ofrenda y no pudieron hacerlo hace un momento en la sala del Señor, nuestro hermano Epifanio va a pasar a sus lugares y pueden dar de lo que el Señor les ha tocado para darlo, como se decía en ese momento, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Entonces ya son los dos. Ahora sí, bueno, ya no te hago sentar y parar. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor, hermanos. Y cada vez se pone más interesante esto que vamos a estar viendo. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, hermanas. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Sí es importante que aquellos que acostumbran tomar nota, pues sí estén preparados, porque sí es mucho que anotar. Y bueno, si no es así, pues también poner atención, porque es la palabra de Dios, ¿no?
lo vimos la semana pasada, al iniciar el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, al quedar ya solos Jesús y sus discípulos, recordemos que en el 23 estaba en un sermón en contra de los escribas y fariseos, y ahora al quedar solo Jesús con sus discípulos, dice que vimos pues la semana pasada que se fueron al monte de los olivos, y cuando iban hacia el monte de los olivos, pues vieron ese templo, ese gran templo que ellos vieron, y Jesús les dijo que no quedaría aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se los dijo en el versículo 2 del capítulo 24, que es lo que estaba sucediendo en aquel momento. Pero esta situación, o esto que Jesús les dijo, motivó a los discípulos para preguntarle: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 3 del capítulo 24. Esta situación que les dijo acerca del templo, pues los motivó e hicieron estas preguntas. Pero también recordemos, lo vimos la semana pasada, que los discípulos, al hacer estas preguntas, ellos tenían en su mente, en la idea de los discípulos, era que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Lo dice Lucas 19, versículo 11. Ellos en su mente, en su idea, ya se habían formado todo lo que iba a suceder, y entonces para ellos iba a suceder de inmediato. Y esto se les aclaraba cada vez más, aún más, con los sucesos que ellos ya estaban viendo y que estaban incluso viviendo. Ellos tenían muy claro que Jesús era el Mesías. Eso sí estaba claro para los discípulos. También tenían muy claro que Juan el Bautista era el precursor de Jesús, era el que venía anunciando la llegada del Mesías. Entonces los discípulos esto lo tenían en su mente, lo tenían muy claro, muy entendido, y después vemos esa aclamación de todo el gentío en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vimos también la limpieza que hizo en el templo, vimos la reprensión a los dirigentes religiosos en el capítulo 23, vimos la predicción de la destrucción del templo en los versículos 1 y 2 del capítulo 24, y entonces en su pensar de los discípulos lo único que faltaba era esa manifestación de la gloria del Mesías. Para ellos ya estaba todo, ya había pasado todo, y únicamente estaban esperando esa manifestación del Mesías. ¿Cómo iba a ser? Sometiendo a las naciones que se levantaban contra el Mesías, y así él establecería su reino eterno. Entonces para los discípulos, pues ya casi había todo pasado, y ya nomás estaban esperando lo último. En su pensar estaban con esta idea y nomás faltaba esto último, a pesar de que Cristo ya les había hecho varias predicciones anteriormente de su padecer, de su sufrimiento, de su sacrificio en la cruz. Ya se los había dicho. Sin embargo, ellos seguían con esta idea por todo el contexto que vimos la semana pasada. Para ellos entonces las cosas iban a suceder de inmediato, ¿no? Y bajo este contexto ellos hicieron las preguntas que vemos en el versículo 3 del capítulo 24, y la respuesta comienza precisamente en el versículo 4 del capítulo 24 y termina al finalizar el capítulo 25. Ahí tenemos la respuesta de Jesús, es decir, casi todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25. La respuesta a la pregunta ¿cuándo serán estas cosas? En este momento todavía no da la respuesta, todavía no la contesta. Se encuentra hasta el versículo 36 la respuesta a esta pregunta. En el capítulo 24, versículo 36, les dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Pero en este momento no les da esa respuesta, no les dice cuándo serán estas cosas. Lo que encontramos es la respuesta a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué es lo que estaban preguntando los discípulos? Entonces, en este versículo 24 comienza a describir todo lo que va a suceder, comienza a dar su respuesta. En este versículo 24 comienza describiendo pues las señales o lo que ellos le preguntaban, y lo que vamos a ver el día de hoy es el primer grupo de 6 señales que ocurrirán justo antes de su venida. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? 6 señales que ocurrirán justo antes de la venida del Señor. Y estas señales los vamos a encontrar en los versículos del 4 al 14 de Mateo 24. Entonces vamos a orar para encomendar este tiempo al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos permites una vez más estar reunidos aquí para escuchar tu palabra, Padre Santo, también para rendirte adoración y alabanza por medio de tu palabra, por medio de poner atención, por medio de escuchar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos infinitamente porque una vez más nos permites reunirnos, Padre bendito, para alabar y honrar tu santo nombre, Padre, y te rogamos que bendigas en esta tarde tu palabra, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a aclararles, la respuesta completa de Jesús está a partir del versículo 4 y termina con todo el capítulo 25. Hoy únicamente vamos a ver una parte, no va a ser todo. Sin embargo, esta respuesta o esta parte que vamos a ver era de sumo interés en aquel momento para sus discípulos, pues ellos hicieron estas preguntas. También fue de sumo interés para todos los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Estas preguntas siempre han sido de sumo interés y también debe de ser de sumo interés para nosotros en estos días. Nosotros los que estamos aquí, la respuesta a estas preguntas también deben de ser de sumo interés para cada uno. El objetivo de Jesús con esta respuesta, con este discurso, es ponernos en guardia y ponernos en vela para no ser sorprendidos. Ese es el objetivo de Jesús al hablarles o contestarles esto a sus discípulos. Entonces vamos a ver la primera señal. Dijimos que vamos a ver 6 señales. La señal número 1 es el engaño por parte de los falsos cristos. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vemos cómo Jesús comienza aquí con una advertencia, con una frase de prevención, diciendo: mirad que nadie os engañe. Este mirar les estaba diciendo a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros: debes de mantener siempre los ojos abiertos, debes de estar atento, debes de estar con mucho cuidado. Por eso les dice mirar. ¿Pero por qué? Dice en Lucas 21:8 que el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿En pos de quién? De esos falsos maestros, de esos falsos cristos. En todas las épocas de la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad, siempre han existido los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas. Pero aquí ya en los tiempos finales, la cantidad de estos falsos cristos va a aumentar demasiado. Su influencia va a ser muy grande, o sea, va a aumentar su influencia también.
en gran manera, va a ser muy exagerado ya esto, razón por la cual Jesús les hace esta advertencia que les dice: mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué les hace esta advertencia nuestro Señor? Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos cristos son más dañosos a la iglesia que los perseguidores de la iglesia. Son mucho más dañosos. Cuando somos perseguidos o atacados por causa de Cristo, cuando somos perseguidos y atacados en nuestro trabajo, en nuestra escuela donde nos desarrollamos cada uno de nosotros, cuando somos así atacados por causa de Cristo, por causa del Evangelio, nuestra fe se va a fortalecer. Aclaro, cuando somos atacados por causa de Cristo, entonces nuestra fe se va a fortalecer. Esa es una de las situaciones por las cuales somos fortalecidos en nuestra fe. Pero cuando somos engañados por parte de este tipo de personas, lo que hacemos es ir directamente a esa perdición total, porque nos estamos dejando engañar. Y esto todavía es algo mucho más grave, porque si soy atacado por causa de Cristo y mantengo mi firmeza en Cristo, tal vez me llegarán a matar, pero vamos a seguir con Cristo, y hasta estarían haciéndonos un favor, ¿no?, para pasar a la presencia del Señor. Pero cuando eres engañado por los falsos maestros, esto todavía es algo mucho más grave, porque te vas a la perdición total. Es algo muy complicado, y es muy fácil ser engañados por los falsos maestros, por los falsos profetas, porque se disfrazan como ángel de luz. Entonces están ahí en las iglesias y nadie se percata de que están ahí. Y es muy claro esta situación, cómo hay tanta corriente o tanta idea que ya se viene infiltrando en la iglesia por falsos maestros, y lo van explicando tan bonito que a veces terminamos aceptándolo, pero porque somos engañados. Y es una situación muy difícil y muy complicada. En este discurso Jesús hace 3 veces la misma advertencia de estos falsos maestros. Lo vemos en el versículo 5, lo vemos en el versículo 11 y en los versículos 23 y 24 de Mateo. Dice el versículo 23 y 24: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta última frase del versículo 24, de verdad, hermanos, que nos debe de motivar a cada uno de nosotros a tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de escudriñar las Escrituras. Debemos de estudiar las Escrituras para no ser engañados por los falsos maestros, por los falsos profetas. ¿Quién de ustedes estudió el capítulo 24 y 25 de Mateo? ¿Lo estudiaron o nada más lo leyeron? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ahorita si coincide con lo que estudiaron. ¿Y quién más? Bueno, 2 personas lo estudiaron. ¿Quién más mínimo lo leyó? Así nomás como que de rapidito leerlo y ya. Es algo que debemos de tener, les decía, mucho cuidado. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, si no estudiamos las Escrituras, muy fácil vamos a ser arrastrados por los falsos maestros, por los falsos profetas. Debemos de tener mucho cuidado. Cuando más temible es Satanás, es cuando más se aparece como ángel de luz. Se aparece bajo los colores más hermosos
pero bajo estos colores tan hermosos se puede esconder las maldades más perversas. Y así es como aparecen estos falsos maestros, estos falsos profetas. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Ellos van a decir que están obrando bajo la inspiración divina y van a engañar con esos poderes sobrenaturales que ya lo leímos en el versículo 24. Ellos van a engañar con esos poderes sobrenaturales que les van a ser conferidos por los demonios, y obviamente nos va a impactar y obviamente vamos a ser engañados, porque nos va a impactar lo que van ellos a hacer. Va a ser algo de verdad, algo impactante lo que van a hacer estos falsos maestros. Va a ser algo espectacular. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13. No pierdan Mateo, por favor. Hasta el final, Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra de Dios en los versículos 13, 14 y 15: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, ven cómo va a ser espectacular, impactante lo que van a hacer los falsos maestros. Entonces es muy fácil ser engañado y dejarse llevar por este tipo de situaciones. Pero al escuchar esto seguramente estaremos pensando: pero eso a mí no me va a pasar, o sea, eso no va a pasar, aún no se ve, aún no lo hemos palpado, aún no lo hemos visto. Eso no es cierto, no lo hemos visto. Dice Primera de Juan 2:18: ya es el último tiempo. Primera de Juan 2:18 dice: ya es el último tiempo, y lo conocemos porque han surgido muchos anticristos. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 90 y 95 después de Cristo. Y dice: ya es el último tiempo. ¿Por qué? Porque han surgido muchos anticristos. Si eso fue en el año 90-95, estamos en el 2020, pues creo que entonces ya estamos más en el último tiempo, y entonces los anticristos siguen aumentando. Es algo que debemos de tener mucho cuidado, y estamos en los últimos tiempos. Entonces la palabra del Señor nos lo enseña, ¿no? Esta misma carta, en el capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 1 y 3, nos dice que el anticristo ya está en el mundo. ¿Y cuántos años atrás estamos hablando de esto, no? Incluso dice que los anticristos, los falsos maestros, llegarán a ocupar los púlpitos de la iglesia. Y lo podemos ver en 1 Timoteo 4:1. Y van a estar hablando y van a estar manifestando esos supuestos dones de lenguas, dones de sanidades, porque son los más vistosos. Pero en aquel tiempo no buscaban los dones como el de discernimiento, el de sabiduría, el de ciencia, porque no se veía, no impactaba, nadie se percataba que tenías ese don. Ellos buscaban los dones de sanidad, de lenguas. Entonces los falsos cristos van a estar enfrente, ahí en el púlpito,
y desde allá van a mover la mano y alguien va a sanar y vamos a ser impactados y vamos a ser engañados porque se ve muy bonito, ¿no? Y si toca que soy el sanado, pues con mayor razón, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo, mirad, que no sean engañados. Y cuando dice Mateo capítulo 24, versículo 5, yo soy el Cristo, veamos hasta qué grado van a llegar estos falsos maestros. No van a decir, yo soy el Cristo, por eso te puedo sanar, por eso puedo hacer esto, estas señales. Y esto es algo de verdad muy fuerte, ¿no? Decir, yo soy el Cristo. Entonces, sí, ahora vamos por favor a la segunda carta a los Tesalonicenses. No pierdan Mateo, por favor. Dice segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2. Voy a iniciar a leer en el versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vean cómo está de fuerte la situación. Pero ¿qué nos dice? No os dejéis mover fácilmente. Por eso el Señor les estaba aclarando esta situación. Lo vimos el domingo pasado. Hay muchas posturas teológicas para interpretar estos pasajes y versículos proféticos, pero también dijimos, lo vamos a tratar de hacer tan directo y tan sencillo como el Señor se los dijo en ese momento a sus discípulos. Entonces es tan lamentable esto, que cuando vino el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, el mundo nunca le reconoció. El mundo no le reconoció, y dice la palabra del Señor en Juan 1:11, que ni los suyos le recibieron. Y tal vez a lo que dice la palabra del Señor, cuando venga ese falso Cristo, le van a recibir, ¿no? Qué lamentable es esto. Cristo no vino gritando y dando voces por las calles y haciendo un fuerte ruido, como los falsos maestros. Dice Isaías 42:2 que Cristo no vino haciéndolo así, pero los falsos Cristos, los falsos maestros, se harán notar de una forma tan fuerte, se harán llamar fuertemente, así tan fuerte la atención que dice el versículo 23: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, o sea, vean con qué escándalo ellos se van a hacer notar, lo van a hacer que sea algo palpable, ¿no? Ahora, el éxito de estos falsos cristos es demasiado grande, muy grande. Dice el versículo 5 de Mateo 24, engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Pero también dice el versículo 24, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí es donde debemos de tener nosotros ese cuidado, esa precaución, y por eso les decía, tenemos que escudriñar las Escrituras de manera personal. Cada uno de nosotros debemos de profundizar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fuerza de sus engaños, de estos falsos cristos, va a ser muy fuerte. Dice que harán señales y prodigios. Harán descender fuego del cielo a la tierra. Pues nos va a impactar fácilmente, nos van a engañar, ¿no?
Pero a lo mejor alguien dirá, yo no haré caso a esos prodigios, a esas señales, a eso que es espectacular, porque ya lo sé, ya lo estoy leyendo ahorita. No, yo no voy a caer en eso, yo no. Pero dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que los falsos cristos llevarán al mundo a la paz. Entonces se nos habla de una época que habrá paz y seguridad. Y la pregunta es, ¿a quién no le gusta la tranquilidad? ¿A quién no le gusta estar en paz? ¿A quién no le gusta estar seguro? A todos, ¿no? Y entonces aquí es donde incluso los que dicen estar firmes en la fe pueden ser arrastrados por esta situación ahora de paz. Y que en cualquier momento el Señor se puede manifestar. Y aquí es donde debemos de aprovechar nosotros para orar cada uno de nosotros, porque solo la gracia omnipotente de Dios, solamente la gracia es algo suficiente para poder proteger a los escogidos. Para proteger a los escogidos según el propósito, ese propósito irrevocable del beneplácito del Señor. Porque si lo hacemos humanamente, seguro es que los escogidos también van a ser engañados. Lo bueno que el versículo 24 del capítulo 24 dice, si fuere posible. Esto implica que para un verdadero creyente, es imposible que sea engañado. Es imposible que sea engañado porque están en las manos de Dios. Son ovejas que están en las manos del pastor. Y dice la palabra del Señor en Juan 10, 28 al 30, nadie las arrebatará de mi mano. Y entonces debemos orar para que esta promesa del Señor sea una realidad en nuestras vidas. Dice muy claro, nadie las arrebatará de mi mano. Pero estamos hablando del verdadero creyente. La señal número 2 es disensiones entre naciones del mundo. Dice el versículo 6 y parte del 7 de Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero, nada más hasta ahí, es necesario que esto acontezca. Es algo que debemos de tener mucho cuidado. Recordemos que en la primera venida de Cristo a la tierra, los ángeles anunciaron paz. Lo vemos ahí en Lucas 2:14, cuando los ángeles estaban cantando que bendito el que viene en el nombre del Señor y paz para con los hombres de buena voluntad. Los ángeles anunciaron paz, pero en esta segunda venida será precedida de guerras. Y ahora nos está hablando de guerras. Y dice, y oirás, o sea, escucharás. Esto implica un escuchar continuamente. Es decir, habrá pláticas constantes de guerras. Y guerras reales, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y habrá todo tipo, y dice que también escucharán rumores de guerras. Es decir, habrá esas guerras calientes de un combate físico, persona contra persona, nación contra nación, pero también habrá esas guerras frías de conflictos sociopolíticos y económicos entre las naciones, cosa que ya estamos comenzando a ver en estos días. Y nos basta con escuchar noticias y nada más. Pero Jesús les dice algo aquí a sus discípulos y nos dice a nosotros, mirad que no os turbéis. ¿Será posible que estemos escuchando este tipo de noticias, de guerras, y pensar que a lo mejor puede llegar a donde estamos nosotros y no alarmarse?
¿será posible esto? Seguramente nos estaríamos alarmando y espantando. Y más si dijéramos que la guerra ya llegó a México. Estaríamos espantados, nos alarmaríamos. Pero Jesús les está diciendo que no debemos tener miedo, que no debemos turbarnos, que no debemos alarmarnos. Por eso dice, no os turbéis. Les está diciendo que no se turben. Y esto depende de la confianza que cada uno de nosotros tengamos en Dios. ¿Qué tan grande es tu confianza, no? A mayor confianza en Dios, menor va a ser la alarma, menor va a ser el miedo. A menor confianza en Dios, la alarma va a ser mayor. Y esto es muy, muy claro. Ahora, ¿por qué nos dice que no os turbéis? Versículo 6, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces es necesario que esto acontezca. Por muy horrible y muy destructivo que sea, es necesario que todo esto acontezca. Porque esto es la evidencia segura de que el plan de Dios se está desarrollando conforme a la voluntad de Dios y va avanzando conforme Dios lo va permitiendo. Pero estos hechos van anunciando esa parte final o esa venida del Señor. Únicamente lo vienen avisando o lo vienen anunciando, porque les dice, pero aún no es el fin. Y hasta el momento lo que hemos escuchado de guerras no es nada con lo que se va a dar. O sea, eso es algo mínimo, simple, porque aquí habla de guerras y guerras, ¿no? El versículo 7 dice que nación contra nación, reino contra reino. No marca aquí una diferencia entre nación y reino, pero lo que está diciendo es que ningún grupo de personas estará exento de guerras y amenazas de guerras. Esto va a ser a nivel familiar, en el hogar, pero también va a ser a nivel internacional. A nivel internacional, escuchan las noticias y nada más. Nos están hablando de guerras, nos hablan siempre de tanta matanza, que pasó esto, entonces que Primera Guerra Mundial, que Segunda Guerra Mundial y que ahora ya se está preparando la Tercera Guerra Mundial. Pero a nivel hogar, a nivel familiar, dice Mateo 10:35 que se levantará el hijo contra su padre. Por eso dice que nadie va a escapar de la guerra. Por eso dice que todos los grupos de personas van a tener guerra, van a tener discusión. Y en la actualidad ya lo comenzamos a ver. Me tocó una ocasión enterarme y ver, casi, digo, no vi el hecho tal cual, pero ya sabía el antecedente y por la intención que vi creo que sí era una realidad, cuando los hijos le pegan a los papás, cosa que ya estamos viendo en la actualidad, ¿no? Cuando los hijos le pegan a los papás. Ahí están las guerras, ya está habiendo guerras, y es algo que el Señor ya viene anunciando y que viene avisando la venida del Mesías. La señal número 3 es la devastación mundial. Esa es la señal o la tercera señal. Dice el versículo 7 en su parte final: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El mundo, en su historia, la tierra, la humanidad en general, ha presenciado muchos terremotos. Y hemos escuchado mucho de terremotos. Algunos otros hemos presenciado pequeños temblores que han sucedido, como aquí en México en el 85, en el 2017
en el pasado mes de junio, ¿no? Pequeños temblores que hemos presenciado o hemos sentido, y esto ha sido algo muy simple, muy tranquilo. Les pregunto, ¿les gustó? Este más reciente, a lo mejor el del 85, en mi caso me tocó vivirlo de niño, pero ahora este del 2019, ¿les gustó? Claro que no. O sea, lo que se vio aquí en Tenancingo nunca antes se había visto, y obviamente esto nos asustó, ¿no? Pero ese tipo de temblores no será nada. La Biblia nos habla de terremotos, no nos habla de eso, ¿no? También se ha pasado por hambres, se ha pasado por pestes. De hecho, estamos viviendo una pandemia, estamos en medio de una pandemia, pero de manera general vemos al mundo muy tranquilo dentro de esta pandemia, ¿no? Nos vemos tan tranquilos como que no pasa nada, ¿no? Y lo peor de esto, que no nada más vemos al mundo tan tranquilo en medio de una pandemia, incluso a los creyentes, ¿no? Pero no por la confianza en Dios y decir Dios me cuida y no va a pasar nada. Y me lo comentaba un hermano, no lo escuchaba de un hermano de esta iglesia. ¿Cómo puede ser posible que hermanos de nuestra iglesia andemos muy tranquilos en el mercado, pero no vamos a la iglesia por contingencia? Entonces, ¿en quién estoy confiando, no? Y cuando me lo hizo ver, pues sí, la verdad, es digno de reflexionar y pensar, ¿no? Digo, yo no lo había visto así, no lo había pensado así, pero este hermano me lo hizo ver, yo creo que sí tiene razón, ¿no? Pero de manera general, el mundo está tan tranquilo, pero esto no es nada comparado con lo que va a suceder en los tiempos finales. Y tal parece que no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir en diferentes lugares y al parecer va a ocurrir de manera simultánea. Es decir, mientras en alguna parte del mundo, del planeta Tierra, están sufriendo hambre, tal vez en otra hay un terremoto, tal vez en otra hay pestes, tal vez en otra hay terror y grandes señales del cielo. Esto también está descrito en Apocalipsis 6:8. Entonces imagínense, va a haber terror y grandes señales del cielo. Si ustedes revisan Apocalipsis 6:8, Apocalipsis 6:12 al 14, se van a dar cuenta que habla de esto, ¿no? Que va a haber ese terror. Entonces, todo esto que se viene mencionando desde el versículo 4 de Mateo 24 hasta el versículo 7, que ya lo leímos ahorita, dice el versículo 8, será principio de dolores. Será principio de dolores. Y estos versículos del 4 al 7 son el paralelo a los primeros 4 sellos de los cuales nos habla Apocalipsis capítulo 6. Ahí está el comparativo, en casa lo pueden ir después checando, pero dice entonces que no es el fin, será el principio. Dice, esto será el principio de dolores. Pero claro, lo que hemos vivido hasta el momento no es nada conforme a lo que la Biblia está anunciando y está diciendo, pero nada más va a ser el principio de dolores. Entonces, ¿cómo va a ser lo que sigue, no? Si esto es el principio. La Biblia, cuando habla de dolores, siempre hace referencia a los dolores de parto. Siempre hace referencia a los dolores de parto. Y esta figura se usaba siempre, o muy común era, en relación al fin de los tiempos. Por eso aquí ya más dice principio de dolores, pero ya los discípulos en ese contexto ellos entendían muy bien que se hacía referencia a la analogía de los dolores de parto, y creo que aquí todos lo saben, y más las mujeres. Los dolores de parto no ocurren durante la concepción, no ocurren durante el embarazo, sino justo antes del parto. Lo que comúnmente se le conoce como contracciones. Y estos dolores de parto no empiezan
sino hasta un poquito antes de la hora del parto, es decir, como que anuncia el parto, pero todavía no es el parto. Incluso van aumentando hasta que nace un bebé y ya se dio el parto, ¿no? Y ahora lo mismo pasa con el regreso del Señor. Todos los hechos y sucesos relacionados con este evento de la segunda venida del Señor no van a comenzar sino hasta un poquito antes de su regreso. Y lo que se nos está diciendo aquí, que así como la mujer, esta mujer que está sufriendo con los dolores del parto, lo soporta con alegría, y lo soporta con alegría por lo que ella está esperando. Y cuando nace el bebé dice, es que estos dolores no fueron nada con tal de recibir esta recompensa, ¿no? Con tal de recibir a este bebé, o sea, los dolores de parto ya no fueron nada. Entonces la mujer soporta el dolor porque sabe lo que espera, ¿no? Sabe lo que le va a llegar, lo que va a recibir. Entonces nosotros debemos de soportar toda la tribulación, todas las pruebas, todo, porque esperamos y anhelamos la venida del Señor. Entonces nos va a dar la fortaleza para soportar todo. Por eso habla de dolores de parto. Pero bueno, la señal número 4 es entrega de creyentes a tribulación. Entrega de creyentes a tribulación, versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, va a haber una tremenda persecución de creyentes. Tal vez hemos escuchado en noticias, informes donde se nos habla, se nos dice de persecución de creyentes. Pero aún eso no es nada comparado con lo que va a suceder. Va a haber una tremenda persecución de creyentes. Dice que os entregarán, es decir, los arrestarán, los perseguirán, los arrestarán y ya detenidos van a padecer una fuerte tribulación. Dice incluso que a muchos matarán y todos serán aborrecidos. Pero el versículo nos lo aclara muy bien: por causa de Cristo. No por tu culpa, no por tu mal carácter, no por lo que haces, sino por causa de Cristo. Si eres detenido, perseguido y matado por tu mal carácter, pues ya estás condenado porque no eres de Cristo. Aquí está aclarando bien: son aquellos que se identifican con Cristo ante el mundo. Aquellos que le dicen al mundo: yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Cristo. A los creyentes les van a quitar su libertad, incluso les van a quitar sus vidas. Y aquí debemos de dar gracias nuevamente a Dios, porque en la actualidad y en este lugar precisamente no sucede esto. Podemos decir abiertamente: soy cristiano, y no pasa nada. Nadie te insulta, nadie te mata, nadie te persigue, nadie te acusa. Gracias a Dios que estamos así. Lo malo de esto es que no aprovechamos esta situación para alabar y honrar y glorificar al Señor por medio de nuestro testimonio, por medio de predicar la palabra de Dios, y nos hace vivir tan tranquilos, tan confiados, que les pregunto qué pasará si te llegara la persecución y entraran en este momento al templo. ¿Cuántos desertaríamos o cuántos preferiríamos morir por Cristo? No pasa eso en nuestras mentes porque aquí en el contexto no sucede y como que
estamos bien, no pasa nada. Eso es lo grave del asunto cuando dice que seremos engañados, ¿no? Porque caemos en esa tranquilidad, en esa confianza y ya. De verdad, ahí es donde debemos de pensar. Pero bueno, en general y a nivel mundial, esta persecución, este ataque tan violento todavía no ha sucedido. No ha sucedido todavía que los creyentes sean perseguidos, sean atacados y los encierren, los arresten, los maten, etc. Digo, a nivel general, a nivel mundial, pero sí hay algo, un ataque muy sutil por parte del mundo, por parte de la pseudociencia, por parte de las corrientes filosóficas que arrastran en la sociedad, por parte de la mundanalidad. Tan fuerte es esto que estas corrientes o estos pensamientos de la sociedad se van infiltrando en las iglesias, en esas iglesias que profesan ser cristianas, cuando agonizan de una verdadera fe. De verdad. Cuando el auténtico amor brilla por su ausencia. Y entonces, todas estas corrientes y formas de pensar de la sociedad, si no estamos atentos, si no escudriñamos la palabra del Señor, si no analizamos, se va metiendo poco a poco por medio de las personas, va llegando a la iglesia, y entonces los creyentes ya no se van al mundo a pecar, porque el pecado está en la iglesia. ¿Para qué vamos? Si ya lo tengo aquí. Y lo peor de todo, que los que nos reunimos lo seguimos aceptando y apapachando. ¿Y ahora? ¿El pecado está aquí adentro? ¿O qué sucede, no? Es algo que debemos de pensar de manera individual, analizar nuestras propias vidas, como padres y madres, según sea el caso. Debemos también de pensar, porque bueno, nuestros hijos son nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Nos estamos dejando ser atacados por esas corrientes filosóficas o qué sucede? Y poco a poco se van metiendo, van ganando terreno y resulta que son parte de la doctrina de la iglesia ahora, ¿no? Y como Cristo no discrimina a nadie, pues sean bienvenidos todos aquellos de diferentes intenciones sexuales, ¿no? Porque es lo que nos va enseñando la sociedad y va entrando poco a poco y llega el momento en que hasta buscamos el versículo que justifique esto y ya lo hacemos nuestro, ¿no? Ese es uno de los ataques fuertes a la iglesia en la actualidad. Creo que mejor sería un ataque violento, de verdad, porque ahí se vería quién es o no es creyente y asunto arreglado, ¿no? Pero esto se va metiendo tanto que ya está dentro y luego para sacarlo es difícil. Esto sucede, estoy hablando de la Iglesia Universal de Cristo, estoy hablando en general. Ahora pregúntate, ¿será nuestro caso aquí en esta iglesia? ¿Sucederá aquí? ¿Qué estará sucediendo, no? El ataque a la iglesia siempre ha existido, a mayor o menor fuerza, pero siempre ha existido. De una u otra forma, siempre ha existido. Si nos decimos ser creyentes, es importante que profundicemos las Escrituras para estar atentos, con los ojos abiertos y percatarse de cualquier tipo de anomalía de este tipo, de este caso, de este tipo, de esas equidad de género y todas esas filosofías que andan en la sociedad, ¿no? Digo, no es el tema para mencionarlas, pero son muy conocidas y ustedes las saben. Ahí es donde debemos de tener cuidado porque los ataques están ahí. Señal número 5, deserción de creyentes. Versículos 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, va a aumentar la persecución en contra de creyentes. Se va a hacer algo demasiado severo, ¿no? Dice ahí que los arrestarán, los aborrecerán, los matarán. O sea, va a ser algo fuerte esta situación en contra de los creyentes. Va a ser algo demasiado fuerte. Las noticias que escuchamos de creyentes perseguidos es mínimo, porque ahí ya va a ser parejo, ¿no? Pero los supuestos creyentes van a desertar de inmediato, van a abandonar a Cristo de inmediato, y entonces se van a unir con los incrédulos. Los falsos creyentes desertarán de inmediato cuando vean esta persecución, sufrir por causa de Cristo. Van a desertar y se unen con los incrédulos. Y esta ahí la situación. Por eso dice que se entregarán, da a entender aquí que se van a entregar, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces estos se van a unir con los incrédulos. Jesús menciona aquí 3 razones de esta deserción de estos falsos creyentes. La primera razón que menciona Cristo, que el costo o el precio es demasiado alto. Es demasiado alto. Todo caso que es noble, que tiene buenos propósitos, siempre va a tener un gran costo. Grande, siempre. Pero a quienes les atrae y les gusta, empiezan a asociarse con estas ideas, con estos propósitos buenos, nobles, comienzan a asociarse y a juntarse y a reunirse y a hacerse el grupo, mientras esta idea o esta cosa noble es popular. Pero tropieza tan pronto como surge la crítica, el conflicto, el ataque, la persecución. Y entonces la iglesia de Cristo está igual, no es la excepción. Suena muy bonito ir a la iglesia de Cristo, se canta muy bonito, te saludan muy bonito, y obviamente pues dan ganas de ir, se antoja ir. Pero desde Mateo 13, versículos 20 y 21, el Señor ya venía advirtiendo de que iban a tropezar, y los cristianos que tropezarán no son creyentes verdaderos. No podemos decir que son creyentes como una corriente doctrinal que se viene arrastrando, que son creyentes débiles, que son creyentes carnales, que son creyentes cobardes. No, simplemente tropezaron y desertaron porque no eran creyentes, nada más. No podemos decir otra cosa. Sí hay a veces un cierto momento de debilidad para el creyente, y seguramente recordaremos al apóstol Pedro cuando negó a su Señor. Pero ¿qué pasó inmediatamente que acabó de negarlo? Ese ratito fue su debilidad. ¿Qué pasó de inmediato? Él recapacitó, él entendió. Y después en el libro de los Hechos vemos todo lo que hacía Pedro por su Señor. Pero veamos ahora Judas. Siempre se mantuvo con ese odio contra el Señor, ¿no? No podemos decir que Judas tuvo un ratito de debilidad. Entonces, o eres creyente o no eres, y nada más. Nada más. Vayamos por favor ahora a la primera carta de Juan. No pierdan Mateo, por favor. También casi hasta el final.
dice primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, estaban ahí en la iglesia porque se ve bonito, se escucha bonito, pero no eran de nosotros. Abandonaron la iglesia visible de Cristo, que es lo que ustedes están viendo en estos momentos. Ellos abandonaron la iglesia visible de Cristo porque nunca pertenecieron a la iglesia invisible de Cristo. ¿Y saben quién ve la iglesia invisible de Cristo? Cristo. O sea que Él sabe, de los que estamos aquí presentes, quién sí y quién no es creyente. Él lo sabe muy bien. Es decir, abandonaron la familia terrenal de Dios porque nunca nacieron dentro de la familia celestial. Por eso dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y es muy claro Mateo 7:23, que en aquel día, en el día del juicio, les dirá el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Te imaginas esta situación, que te la diga el Señor porque viviste pensando que eras creyente, moriste pensando que eras creyente y hasta el día del juicio te enteraste que no lo eras? Cuando ya no hay solución. Es algo que tenemos que pensar en nuestras propias vidas, analizar nuestras propias vidas, ¿no? Yo por eso les digo, ¿qué pasaría si ahorita llegara un escuadrón de soldados y al que no niegue a Cristo lo matamos? Órale, tú que dices soy de Cristo, no soy. Si le dices no soy de Cristo, órale, que te vaya bien. Pero la palabra del Señor en Mateo 10:32-33 dice que aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a veces se nos olvidan estas cosas y vivimos un cristianismo tan tranquilo, porque es cómodo, a todos nos gusta, ¿no? Y el asunto no termina en que tropieza y salen de la iglesia. Dice el versículo 10 de Mateo 24: se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, el pueblo de Dios va a ser traicionado por aquellos que alguna vez pertenecieron al pueblo de Dios, con esos falsos creyentes que estuvieron ahí adentro de la iglesia y que saben todo el movimiento. El pueblo de Dios va a ser traicionado por ellos mismos. Por eso dice que se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros, porque ellos mismos ahora sí van a ser los informantes y los perseguidores, ¿no? Los que van a estar informando, están allá escondidos, reunidos allá los verdaderos creyentes, hay que ir allá. Esos mismos que supuestamente pertenecían también, o que eran también parte del pueblo de Dios. Es decir, todos aquellos que de veras no pertenecían a Cristo se van a volver en contra de quienes sí pertenecen, en contra de sus supuestos hermanos. Incluso van a entregar a sus propios hijos, a sus propios padres, al martirio. ¿De verdad? Los van a entregar así. Ahorita podemos pensar a lo mejor como mamá, como papá: yo no entregaría a mi hijo a que lo maten, nomás porque sí. Pero va a llegar el grado de que van a aborrecer tanto las cosas de Dios, y si el hijo es creyente, al hijo van a entregar para que sea martirizado. Y se me viene a la mente el caso de una compañera que tuve en la normal, una familia económicamente hablando muy acomodada, papás
100% católicos, pero económicamente hablando muy bien, propiedades, etcétera. Cuando ella se convierte al Señor, digo, no la mandaron matar, pero fue algo así, un corte definitivo, ¿no? Ni herencia, ni nada, es más, ni nos hables, es más, ya ni te conocemos, ¿no? Y hasta la fecha sigue así. Pero la palabra del Señor dice, ya lo vimos en Marcos 13:2, perdón, dice que los hijos se levantarán contra sus padres. Entonces es una realidad, ¿no? La segunda razón es que el engaño será demasiado convincente. Dice el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay falsos creyentes que van a desertar de Cristo, ¿no? Van a desertar de esto por el costo demasiado alto que es esa persecución, que es su propia vida. Pero otros van a desertar porque son engañados y se dejan arrastrar por esas ideas. Estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos hombres que van a dejarse engañar y van a ser arrastrados por engaños, se van a unir al falso Cristo. Y como dice ahí en el versículo 5 de Mateo, van a enseñar ellos, van a enseñar falsas doctrinas que van a parecer, de verdad, van a parecer celestiales, van a parecer divinas, van a parecer verdaderas, pero son falsas y satánicas. Dice el versículo 5, diciendo: yo soy el Cristo. Vean hasta dónde van a llegar a decir: yo soy el Cristo. Así de fuerte va a ser esta situación. ¿Y cómo sabemos que son falsas y satánicas? Apocalipsis capítulo 17 nos lo dice todo. La tercera razón es que el pecado va a ser demasiado atractivo. Dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Al aumentar la maldad, se va a ocasionar esto, que el amor de muchos sea enfriado. El amor de muchos seres humanos por la justicia, por la verdad y por las cosas de Dios se va a enfriar. Seguramente hemos visto a personas no creyentes que, a pesar de que no son creyentes, tienen cierto respeto, cierto amor por Dios. Pues esto se va a enfriar totalmente, porque la maldad va a aumentar. Dicha maldad va a ser tan agresiva y tan descarada. Esta maldad va a ser tan agresiva y tan descarada que, en lugar de tratar de ocultar los pecados y que nadie vea nuestros pecados, las personas se van a engrandecer, se van a jactar de sus propios pecados, cosa que ya comenzamos a ver en la actualidad. Que les dices: es que la Biblia dice que esto es pecado, aquí lo dice, y claramente hay listados fuertes en la Biblia de pecados. Y ellos dicen: no, estoy bien, mírame, no pasa nada, es más, estoy mejor que tú. Se empiezan a jactar. Esto va a ser algo muy complicado, muy difícil. Va a ser un pecado desenfrenado, un pecado sin control, y va a ir aumentando. Ya lo estamos viendo en nuestros días, pero cada vez va a ir aumentando más y más y más. Por favor, busquemos la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo dice, ya les voy a hablar de otra cosa. Segunda de Timoteo capítulo 3. Yo abrí en primera de Timoteo. Empecé a leer, dije: eso no. Dice:
También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí está un buen listado. ¿Cuál de estos? Pregúntense cada quien, ¿cuál de estos tendré? ¿Cuál de estos tendremos? Ahí está un buen listado, ¿no? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, impíos. Imagínense, sin afecto natural. No, está fuerte esto, ¿no? Entonces los pecados están bien marcados en la palabra del Señor. Y dice el versículo 8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, vean cómo están catalogados estos hombres, ¿no? Entonces es algo fuerte. Y dice el versículo 13 de Mateo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero aclararles, quiero recordarles que la salvación es por fe y no por obras. Eso ya lo sabemos, ya lo entendemos. Lo que nos quiere decir aquí no es que lo que soporte una persona le producirá salvación, sino que lo que ella produzca, en lo que ella persevere, en su perseverancia, esa perseverancia va a ser el reflejo, o esa perseverancia es el producto fortalecido por el Espíritu Santo como evidencia de que realmente es una persona salva. Es lo que les está diciendo. Es decir, primero eres salvo y después perseveras en el Señor. No estás perseverando para llegar al Señor. Primero eres salvo y después perseveras en el Señor. Porque si no perseveras, entonces tropiezas, y ya vimos qué les va a pasar a los que tropiezan. Es decir, ni el alto costo, ni el fuerte engaño, ni el pecado harán que un verdadero creyente renuncie de Cristo. Nunca va a renunciar. Su perseverancia siempre va a ser, siempre va a estar, porque la perseverancia es una característica de la salvación. Y ustedes revisen la Biblia donde habla de salvación y van a encontrar que habla de perseverancia. Y esta perseverancia es tanto ahí en medio de la persecución, en medio de la tormenta, en medio de ese aborrecimiento del que viene hablando aquí, que se nos viene también diciendo desde Mateo 10:22, como también debemos de ser perseverantes en la práctica cotidiana de nuestro culto al Señor y de nuestra asistencia al culto y de nuestro servicio al Señor. Pregúntate qué tan frecuente eres en tu asistencia a los cultos, ahí donde se reúne el pueblo de Dios para rendirle culto al Señor. ¿Qué tan frecuente eres? Y digo, sabemos que en estos momentos estamos en una pandemia y me van a decir, pues por eso no. Pero pensemos antes de la pandemia, ¿qué tan frecuente somos para el culto del Señor, no? ¿Qué tan frecuentes somos? ¿Qué tan perseverantes somos en este sentido al Señor? Pero bueno, hay una contingencia. ¿Qué tan perseverante soy para sentarme ahí enfrente de la computadora, hacer a un lado todo lo que me estorba y también concentrarme? Ahora, ¿qué tan frecuente soy en el servicio al Señor? ¿Qué tanto le sirvo a mi Señor? Este versículo 13 nos indica eso.
que la perseverancia es el inicio, es el inicio de esa vida del creyente, no es la culminación de la vida del creyente. La perseverancia nunca va a poder iniciar en una persona sin la salvación, porque la perseverancia es la evidencia de una gran vida espiritual de un creyente. Es esto. Y tenemos que ser perseverantes y seguir, ser perseverantes, porque debemos de recordar lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en esto tenemos que apoyarnos. En esto tenemos que estar continuos. Y si esto tampoco nos motiva, vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 2. Y un varón que lo tenga se levanta y lo lee, por favor. Sé que ya nos pasamos con cierto tiempo, hermanos, pero es importante dejar cerrado el tema para no quedar inconclusos. Pero un varón que tenga Apocalipsis capítulo 2, que se levante y lea bien fuerte versículos 10 y 11. Adelante, hermano. Dice Apocalipsis 2, 10 y 11, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que es espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, dice el versículo 11 que si eres perseverante, ¿qué vas a recibir? Si la quieres, debes de ser perseverante. Esta es nuestra motivación. Y si no eres perseverante, creo que es el momento de comenzar a ser perseverante en el culto y en el servicio al Señor. Ahí tienes otra motivación. El Señor siempre nos va a colmar de bendiciones. Que no las quieras, ya es otra cosa. Entonces ahí estás motivado. Señal número 6, la predicación del Evangelio a todo el mundo. Versículo 14 de Mateo 24. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Ok? Es decir, a pesar del engaño de falsos maestros, falsos cristos, a pesar de guerras que ya vimos, esas guerras sin precedentes, a pesar de pestes, desastres naturales, temblores, terremotos, persecución de creyentes, deserción de falsos creyentes, el Evangelio del reino de Cristo siempre se va a seguir predicando. Dios siempre va a tener testigos fieles, siempre testigos fieles que estén ahí al servicio de su Señor. Y en todo tiempo de la historia de la humanidad se ha compartido el Evangelio, en todo tiempo. De hecho, tenemos la gran comisión en Mateo 28, 19, que ya muchos la conocen, se la saben de memoria, de ir y predicar a todo el mundo, a todas las naciones. De hecho, con tanta tecnología que ya hay, y tanto internet y tantas cosas, ya el mensaje de Dios ha llegado a diferentes lugares donde posiblemente no había llegado. Sí hay todavía lugares donde no, pero ya podemos decir o hablar de una generalidad. Sin embargo, de nada sirve que llegue así. Tiene que haber un predicador, ¿no? Alguien que comparta el Evangelio. Y lo tenemos que hacer, compartir el Evangelio lo tenemos que hacer a nivel personal, que yo sé que aquí hay muchos hermanos que son fuertes en esto, que es su don y lo hacen muy constante. Hay otros que nos da más trabajo y no lo hacemos tan constante,
pero de que todos lo tenemos que hacer, todos lo tenemos que hacer a nivel personal, pero también como iglesia. Y ahora pregúntate, ¿lo has hecho alguna vez a nivel personal? ¿Le has compartido a alguien el Evangelio alguna vez? ¿Lo has hecho alguna vez? Piénsalo. Pretextos hay muchos, es que no sé cómo hacerle, me da trabajo, etcétera, ¿no? Yo lo sé, que siempre al inicio da trabajo y es difícil, pero es tiempo de comenzar a compartir el Evangelio. Ahí donde te desarrollas en tu trabajo, en tu escuela, con tu vecino, con la persona que está a tu lado, ahí ellos siempre en sus pláticas te dan la pauta para introducir el Evangelio. Ellos solitos lo hacen, y nada más es que te decidas. No se te pide que hagas cosas espectaculares, simplemente pregúntate a ti mismo, ¿realmente tengo un interés por la salvación de las miles y miles de almas perdidas cada día y que pasan a la condenación eterna? ¿De veras tengo ese interés? Bueno, no te preguntes esto porque a lo mejor son los miles y miles que no conoces. Pero ¿tienes interés por tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tía, o tu tío, tu primo, tu nieto, tu abuelo, que es de tu familia, para que no se pierda? ¿Y que lo tienes ahí al lado? ¿Tienes ese amor por esa alma perdida? ¿Lo tienes? La ordenanza ya la tenemos en Mateo 28, 19. Y la respuesta a esta pregunta que acabo de postular te va a mostrar tu propio corazón, te va a mostrar tu propio amor por esas personas que necesitan de Cristo. No se te pide que vayas y hagas cosas espectaculares, que hagas grandes campañas en grandes estadios. No se te pide eso, tampoco se te pide que viajes en avión por diferentes países y andes compartiendo el Evangelio. Simplemente hacer lo que dice Hechos 1:8. ¿Lo pueden ustedes ver ahí en su Biblia? Lo pueden estar viendo, pero simplemente hacer lo de Hechos 1:8 que te muestra el orden de las cosas. Si aceptaste a Cristo, en ese momento que tú aceptaste a Cristo, viene sobre ti el Espíritu Santo. Y dice ahí que les dará poder, ¿no? Entonces ya tienes el poder porque en el momento que aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo vino y se postró sobre ti, estuvo sobre ti, y ahí está. Entonces comienzas a ser testigo, como dice ahí el versículo 8, y comienzas a compartir el Evangelio ahí en tu casa, con tu propio hijo que nació en un hogar cristiano, pero que ya tiene 20 años y no ha aceptado a Cristo. Ahí tienes trabajo. No agarres el avión y te vayas a otro país, no tiene caso. Ahí lo tienes para compartir el Evangelio. Pero bueno, ya lo hiciste. Bueno, tienes familiares, tienes vecinos, ¿no? Qué bueno que también ya lo hiciste. Y ya lo hiciste entonces ahí en tu Jerusalén, en tu comunidad, en tu localidad. Y entonces vas aumentando y a lo mejor ahora te extiendes en tu municipio. Y ahora como iglesia vamos a compartirle al municipio, ¿no? Y va aumentando esto porque ya vas teniendo más amor por esas almas perdidas y ahora vas a compartirle el Evangelio a lo mejor a tu estado. Y ya te lo vas logrando, ahora te vas a tu país y al final, ¿qué dice? Hasta lo último de la tierra. Y a veces empezamos al revés. Me voy hasta el último de la tierra y a mi hijo o a mi papá o a mi mamá los dejé que se perdieran porque nunca les compartí el Evangelio. Ahí está claro, no se te pide algo espectacular, no se te pide que gastes millonadas. Ahí está. Dice que el Señor los mandó a sus discípulos de 2 en 2. Nunca les dijo, se compran un sonido de 100,000 pesos, unas bocinotas, unas pantallas para que compartan el Evangelio. Spurgeon, el príncipe de los predicadores,
un auditorio muy grande y sin micrófono. ¿Cómo le hacía? Algo muy difícil, ¿no? Pero bueno, la ordenanza está, la orden ya la tienes, solo te falta que quieras hacerlo. Y justo antes de que se derramen las copas del juicio de Dios, Dios va a presentar el Evangelio de una manera sobrenatural. Cristo va a presentar el Evangelio de una manera sobrenatural a todo el ser humano del planeta. Es decir, nadie se va a quedar sin escuchar el Evangelio de Cristo. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 6. Otra vez me confundí, perdón, Apocalipsis 14, versículo 6. Era para ver si estaban atentos. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 14: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo? No sé, pero de manera sobrenatural el Señor va a compartir el Evangelio a toda la humanidad, a todos. Esta va a ser la última oportunidad, va a ser ya la definitiva, la última y total evangelización de modo sobrenatural. El Evangelio va a ser conocido por todos los seres humanos del planeta. Esta va a ser la última y total evangelización del mundo. Después de esta proclamación, las oportunidades de salvación se terminaron. Ya no hay más. Para el ser humano se habrá acabado esto, se habrá terminado esto. ¿Sí saben por qué? ¿O no saben por qué? Regresamos a Mateo 24:14. ¿Qué dice al final? 24:14 al final, ¿qué dice? Entonces será el fin. Por eso es que es la última oportunidad y ya no habrá más oportunidad para los seres humanos de ser salvos. La pregunta que les hago ahora: ¿ustedes quieren vivir todo lo que describimos desde el versículo 4? ¿Lo quieren vivir? ¿Anhelan estar presentes ahí en los terremotos, en las pestes, etcétera? ¿Quisieran estar ustedes ahí? ¿Cómo? No, la verdad dice, es algo difícil. La verdad no quisiéramos estar nosotros ahí. Es algo de verdad muy, muy complicado. Y menos lo que dice del 9 al 14. De verdad. Pero por favor vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Cuatro 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres vivir lo que acabamos de leer o no lo quieres vivir? ¿Quieres estar presente en esos momentos? ¿No? Bueno, lo descrito en versículo 9 al 14 de Mateo 24, ¿sí, 9 al 14 de Mateo 24, no es para nosotros. Demos gracias a Dios, porque si eres un fiel creyente te va a pasar lo que acabamos de leer. ¿Serás de? ¿Qué dice lo que acabamos de leer? ¿Qué va a pasar? Si eres fiel creyente, pues da gracias a Dios, porque lo que acabamos de leer no te va a pasar. Serás arrebatado por el Señor y nada más. Nos ponemos a orar, por favor. Padre, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, porque pues nos estás enseñando las señales que se dan antes de tu venida, Padre, y de verdad que es algo fuerte, algo tremendo, algo difícil, Padre, pero te rogamos que esto que hemos leído pues nos motive para que en verdad nos entreguemos a ti, en verdad seamos salvos. Padre, si alguno de nosotros tenemos duda de nuestra salvación, si alguno de nosotros de verdad no somos creyentes, Padre, a pesar de que estemos aquí reuniéndonos constantemente, Padre, te pido que pues toques nuestros corazones, nos los hagas ver, Padre, y pues pongas en nuestros corazones también ese anhelo de estar contigo, de ser arrebatados para estar con el Señor por toda una eternidad, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga, y disculpen, pero estaba un poco largo el pasaje. Dios les bendiga.